contextualizar, hoy Erika Olivera nos viene a transmitir un potente mensaje motivacional dirigido a todos los estudiantes, en el cual nos contará y nos dará algunos detalles y algunas anécdotas acerca de su historia deportiva. Así que para esto vamos a comenzar nuestra presentación. Erika, por favor. Muchas gracias, Matías. Mira, la verdad es que hace harto rato que no comparto sobre los temas deportivos, pero me siento súper agradecida nuevamente por la invitación que ustedes realizan. Y yo quiero partir con esta frase que dice: las dificultades que la vida nos entrega deben ser la herramienta para lograr el éxito. Esta es una frase o un párrafo pequeño que nació un día entrenando en el cerro, y es porque yo veo la vida de esa manera. En realidad uno, a lo largo de sus años, a lo largo de lo que nos toca vivir, uno va adquiriendo distintas experiencias, y dentro de las distintas experiencias muchas veces nos encontramos con dificultades que son muchas veces complejas, pero por lo menos yo siempre las he tomado como algo positivo, y he intentado llevarlo de una buena manera, siempre buscando un bien desde esas propias dificultades, y siempre la implemento, y en mi época de atleta siempre lo hice. Y hoy día yo, más que hablar de todo el esfuerzo que uno realiza dentro de la vida de un deportista, yo quiero hablar de la superación personal, y la superación personal como un proceso de cambio. Yo la superación personal siempre la definí de alguna forma que no es quizás 100% la verdad, porque nadie tiene la verdad. O sea, todos tenemos nuestras formas de pensar, nuestras formas de ver la vida, pero yo la comparto desde la visión que yo le doy a la superación personal, que para mí sí tiene un significado muy grande, porque toda mi vida y la vida de todo ser humano a lo largo de sus años va teniendo procesos de cambio, y eso es algo natural. Por lo tanto, para mí la superación personal es un proceso de transformación y desarrollo en donde una persona adopta nuevas formas de pensamiento y adquiere una serie de cualidades que mejorarán su vida, mejorarán su calidad de vida también. Con la superación personal podemos alcanzar un estado de satisfacción con nosotros mismos y con las circunstancias físicas y emocionales que nos rodean. ¿Por qué? Porque a través de esto podemos disfrutar de una vida mejor. Y cuando yo hablo de una vida mejor, yo voy un poquitito más rápido que la presentación, pero si quieren ir avanzando. Cuando yo hablo de una vida mejor o de mejorar la calidad de vida, no solamente hablo de lo material, de las comodidades materiales que nosotros podamos obtener, sino que también de una vida evolucionada, libre de ideas y sentimientos erróneos. ¿Qué es lo que sentimos nosotros cuando no logramos superarnos? Muchas veces sentimos angustia, sentimos temor, muchas veces sentimos ira, desilusión, y siempre esperamos el momento adecuado, el minuto perfecto para cambiar de vida, y muchas veces ese momento no llega. ¿Qué nos gana ahí? La pereza, el pesimismo y las postergaciones propias del espíritu conformista. La superación personal, yo siempre he dicho que no llega por sí sola. Es un proceso que requiere de acciones concretas, porque el simple deseo no basta. ¿Qué necesitamos? Y esto, el deporte, a nosotros los que nos formamos en la etapa deportiva, en todo el proceso que significa desarrollarnos como deportistas, lo que más aprendemos es que para poder superarnos necesitamos de planeación, de esfuerzo, de trabajo continuo, de mucha resistencia, porque este proceso de cambio en busca de la superación personal muchas veces es duro, pero también es maravilloso. Es duro porque muchas veces, no sé, en el ámbito del deporte, por ejemplo, una de las cosas con las que convivimos nosotros no solo es la alegría del éxito, sino que también muchas veces la frustración, las derrotas.
el prepararte durante mucho tiempo y quizás no lograr lo que te propusiste, obviamente provoca frustración. Y una de las cosas que nos enseña el deporte es que si hoy día nos va mal, al otro día nos tenemos que levantar y mirar para adelante y seguir trabajando y dejar ese fracaso atrás. Nunca olvidar, sí, los fracasos no se olvidan, pero no quedarnos en eso, sino que seguir trabajando por los objetivos que vienen a futuro. La superación personal y todo este cambio maravilloso que nosotros vamos logrando nos lleva a renacer, es una nueva realidad. La superación personal, yo siempre digo, no es exclusiva de una determinada edad. La superación personal la podemos vivir y la podemos llevar siempre a lo largo de toda nuestra vida, desde que somos muy pequeños hasta que llegamos a una etapa muy adulta. Aquí yo pongo la foto de una atleta senior, quien nos demuestra que a los 80 años o más las personas pueden seguir superándose de acuerdo a las capacidades que tenga cada uno, de acuerdo a las herramientas que tengamos cada uno, pero siempre tenemos que seguir trabajando por superarnos día a día. Nosotros como padres, ojalá enseñarle a nuestros hijos que la superación es parte de la vida. Pero es posible tomar el control. Siempre podemos hacerlo porque depende de nosotros. Y por eso somos nosotros los que tenemos que tomar el control sobre las metas, los objetivos, los desafíos que nos vamos colocando, depende mucho de nosotros. Bueno, después de definirle un poco lo que es para mí la superación personal, yo me presento, mi nombre es Erika Olivera, fui atleta durante muchos años, tengo 45 años en la actualidad, y desde los 11 años que me dediqué a la actividad deportiva sin pensar en convertirme en un atleta, logré a lo largo de mi carrera estar en algunas competencias importantes. Aquí me presento con estos récords de Chile que todavía están vigentes. Yo fui maratonista, pero también me dediqué en mi etapa inicial a correr pruebas de medio fondo y fondo, competencia en pista de 5.000 metros planos, en donde mi mejor marca fue 15 minutos 51 segundos, los 10.000 metros planos que los logré en 33 minutos 23, en pista, todas estas marcas son de pista, en calle 1 corría un poquitito más rápido generalmente, el medio maratón que logré 1 hora 11 minutos 54 segundos, y el maratón, que fue la prueba que más éxito me entregó, mi mejor registro quedó en 2 horas 32 minutos con 23 segundos. Bueno, yo les voy a contar un poquitito quién es Erika Olivera. Bueno, como les dije, soy una exatleta, tengo 45 años, soy mamá de 5 hijos. En la actualidad me dedico a la política, soy diputada de la República, pero yo llegué a la política a consecuencia de todo lo que me tocó vivir como deportista. Yo comencé mi etapa deportiva a los 11 años, como les comentaba, en la comuna de Puente Alto. Vengo de una familia en donde somos 6 hermanos, una familia que pasó por muchas precariedades. Viví en campamentos, viví en la población Carol Ursúa hasta los 18 años de edad. Desde pequeña trabajé, me dediqué a distintos tipos de trabajo desde muy chica, y eso obviamente me llevó a siempre querer superarme y siempre querer salir adelante. El hecho de vivir en lugares que son muy complejos, muy difíciles, muchas veces a nosotros nos tiene expuesto como niños, nos expone, pero a medida que vamos creciendo nos vamos dando cuenta de que podemos, a través de nuestro propio esfuerzo, salir adelante. Y para mí el deporte fue eso, una herramienta que en algún momento de mi vida llegó, me ayudó a cambiar mi situación. Yo comencé a los 11 años en una escuela de verano en Puente Alto, y en esa escuela de verano lo que más me llamó la atención
primero conocer una pista atlética porque no conocía nada relacionado al mundo del deporte, pero el llegar a esta escuela de atletismo en donde me encontré con un profesor que era un profesor muy motivador y que yo creo que eso es muy importante en el inicio de cualquier actividad que uno realice o comience, las personas que te rodean son las que van a lo mejor a marcar mucho tu vida. Por lo tanto, yo mi primer profesor, que fue el profesor Rodolfo Contreras, Rodolfo Fernández. Rodolfo Contreras fue otro entrenador de atletismo que conocí después. Rodolfo Fernández, él para mí es una de las personas que marcó mi vida en el ámbito deportivo y en el ámbito personal también. Y luego de eso, bueno, conocí a mi entrenador a los 13 años, quien fue la persona que me formó en el ámbito del atletismo ya más competitivo, que me llevó al alto rendimiento. Pero en esta escuela de verano es donde yo conocí también, di mis primeros pasos, competí en mis primeras competencias a nivel comunal. Siempre cuento, cuando digo cuál fue mi situación a cambiar, bueno, yo diría que el deporte para mí significó mucho porque fue la herramienta que yo tuve para cambiar muchas cosas en mi vida. Como les contaba, yo crecí en una población, la población Carurzúa de Puente Alto, en donde se vivían situaciones muy complejas, porque al igual como vemos hoy día, en muchos lugares de Chile hay lugares que están tomados lamentablemente por la droga, y en la población donde yo crecí eso era el pan de cada día, ver la droga a diario, ver cómo las bandas que se formaban en esos tiempos terminaban matándose entre ellos. Para mí fue muy triste ver a amigos míos de infancia terminar sumidos en la droga y finalmente terminar muchos de ellos muertos. Por lo tanto, para mí el deporte se transformó en eso, en una herramienta de superación, en una herramienta en donde yo busqué esa protección quizás, porque a través del deporte pude conocer a personas que fueron parte de mi desarrollo. Mi propio entrenador, los atletas, los que conocí a los 13 años en el Parque O'Higgins, para mí se transformaron en mi familia. Yo vengo fui criada en una familia evangélica, de los evangélicos muy fanáticos, y eso me hizo también convertirme en una adolescente muy rebelde. Por lo tanto, para mí el deporte también se transformó en ese lugar donde yo encontraba un mundo distinto, que para mí era mucho más agradable, un mundo que para mí era abrir a lo mejor la visión al mundo, poder conocer otras realidades también. Pero dentro de esas situaciones a cambiar, el deporte fue la gran herramienta que me ayudó a romper el círculo de la pobreza. Y no hablo solo de la pobreza económica, porque cuando yo en la introducción hablaba de la definición de la superación personal, yo decía, no es solo el ámbito material, es porque es así. Cuando uno crece en lugares vulnerables, cuando uno crece en ambientes que no son lo mejor para un niño, en donde sufriste el abuso, en donde sufriste el maltrato, en donde muchas veces lo pasaste muy mal, no solo hay una pobreza económica y no solo hay una pobreza del entorno, sino que también uno se va volviendo un poco pobre de alma. Y para mí el deporte también fue superar esa pobreza, transformar mi vida, transformar mi corazón, transformar mi alma, significó muchísimo. Gracias al deporte yo pude transformarme, yo siempre digo, y se ríen cuando lo digo, pero logré transformarme en una persona civilizada. Yo era una persona muy antisocial en mi adolescencia, muy peleadora, pero el deporte me ayudó a canalizar toda esa rabia, esa ira, todas esas cosas que yo les definí en esta presentación al principio, yo las defino porque son cosas que yo sentí en algún momento y que finalmente, gracias al deporte, yo pude canalizar. Esa rabia, esa ira, esa frustración muchas veces la colocaba al momento de entrenar, al momento de competir,
y eso me ayudaba muchísimo para poder entregar y toda esa energía, traspasarla al trabajo que yo realizaba, que era correr. Y esa transformación y desarrollo, como dice aquí, cómo nace, bueno, a través de todo esto que le he contado, esto nace principalmente, primero en la comuna de Puente Alto, como les contaba, pero después en el Parque O'Higgins, en donde yo conozco a esta familia atlética, a esta familia que me ayudó a ver el mundo desde otra perspectiva. Nace también a raíz de, y gracias a todo esos momentos felices que me entregó el deporte, por ejemplo, representando a Chile, poder llegar a distintas competencias, poder llegar a Juegos Olímpicos, llegar a campeonatos sudamericanos. Los récords de Chile que yo les mostraba hace un ratito son récords que todavía están vigentes, son récords que llevan más de 25 años vigentes, y eso me habla de dos cosas. Primero, me preocupa porque nos habla también de que quizás como país nos falta trabajar mucho más para poder darle todas las herramientas necesarias a los deportistas, a los atletas, pero también me hace sentir orgullosa de saber que en mi tiempo como atleta pude entregarle grandes alegrías a mi país y que de cierta manera uno retribuye, porque así como el deporte a mí me fue entregando muchas alegrías, después yo pude hacerlo también entregando esas alegrías a Chile y entregando esas medallas que siempre como país anhelamos. Mis cualidades utilizadas, yo siempre digo que todo ser humano tiene cualidades de sobra para todo. Hay que descubrir cuál es el mejor lugar donde nosotros las podemos implementar. En mi caso fue en el deporte, y una de las cualidades más utilizadas, yo diría que a raíz de toda esta transformación que tuve que ir realizando a lo largo de la vida, fue el carácter. El carácter para pararte frente a otras potentes competidoras y no sentir el temor, no sentir el miedo de competir, porque créanme que cuando uno es deportista, muchas veces también se siente temor, también se siente miedo de enfrentarte a rivales potentes, pero el hecho de crecer, de tener que estar constantemente trabajando en estos cambios, también en mí formó un carácter, y ese carácter a mí me sirvió muchísimo para llevarlo a esta prueba tan exigente como lo es el maratón. El maratón son 42.195 metros, es una prueba que dura alrededor de, no sé, las mejores marcas mundiales hoy día están en 2 horas y un poquitito más. En mujeres hoy día está en 2 horas 14, si no me equivoco, pero de ahí hacia arriba, o sea, hay personas que corren maratón y se demoran 5 horas. Entonces, es una prueba que requiere de mucha preparación mental, de mucho trabajo, de mucha paciencia, son muchas cosas las que se trabajan en el maratón, y yo creo que eso nos sirve muchísimo también para llevarlo en el día a día a otros tipos de trabajo o a otro tipo de actividades que vamos realizando. Las mejoras en mi calidad de vida fueron muchísimas, como les comentaba, no solo buscar vencer, romper un círculo de la pobreza material, sino que también el hecho de poder transformarte como persona, de poder formar familia, de poder compartir con otros, de poder también llevar una vida saludable, que yo creo que hoy día, en esta época, en este contexto en el que nos encontramos de pandemia, a las personas que estamos acostumbradas a practicar algún tipo de actividad física y deporte nos ha servido muchísimo. El hecho de tener que muchas veces quedarnos encerrados en nuestras casas, que hoy día lamentablemente para muchas personas eso se transformó también y trajo como consecuencia la ansiedad, las crisis de pánico, enfermedades mentales que a lo mejor antes de la pandemia no las tenían. Hoy día hay muchas personas que le están viviendo, y yo converso mucho con las personas que han estado siempre ligadas al mundo de la actividad física y deporte, y dicen que lo mejor
lo mejor que le ha ayudado, o lo que más le ha ayudado para poder sobrellevar esta pandemia ha sido precisamente mantenerse activos físicamente y mentalmente. Y muchos de nosotros tuvimos que armarnos en nuestra casa, dentro de nuestros hogares, armar espacios en donde poder movernos. Y yo por lo menos también lo hice. Entonces, me ayudó muchísimo en el fondo el hecho de ser deportista, o de hoy día mantenerme en la actividad física y deporte, sobrellevar esta pandemia cuando hemos tenido que estar encerrados. Bueno, aquí comparto un poquitito con ustedes mis principales logros. Eh, Dentro de mis 30 años como atleta, 24 años los dediqué a representar a Chile. Yo comencé a representar a Chile a los 16 años, en el año 1992. Pero miren, yo empecé a los 11 años en el deporte, a los 16 comencé a representar a Chile, pero recién mis primeros logros los comencé a obtener a los 18 años, a nivel internacional a los 18 años. A lo largo de estos años logré 12 medallas de oro, 11 medallas de plata y 7 medallas de bronce. Estas medallas en distintos campeonatos, desde campeonatos sudamericanos, pasando por iberoamericanos, Juegos Suramericanos y Juegos Panamericanos. Logré estar en 5 Juegos Olímpicos, pero los Juegos Panamericanos son el segundo evento más importante después de los Juegos Olímpicos y campeonatos mundiales. Los récords vigentes que se los mostré al principio, que en la actualidad son 10, ahí hay una tabla con ellos. Están las pruebas de las que les mencioné al principio, los 5.000, los 10.000 metros planos, el medio maratón, que son 21.095 metros, el maratón, que son los 42.195 metros, pero además hay otros récords que son récords sub-20, sub-23, hay récords que son junior, y si ustedes se fijan acá están las fechas de los años de esos récords, año 95, 1996, no sé qué edad tienen ustedes con las personas que nos están siguiendo, pero me imagino que deben ser personas de 20 y algo años, 22, 23, 24 años quizás, y seguramente en esos años estaban recién con sus primeros añitos de vida. Ahí, como les mencionaba, campeonatos iberoamericanos, participé en 4 de ellos, y en 4 de ellos fui medallista. En Medellín, en 1996, en donde obtuve un oro y un bronce, en Río de Janeiro en el año 2000, donde obtuve un oro en 10.000 metros planos, en Guatemala, que corrí 3.000 metros con obstáculos, una prueba que fue la primera, única y última vez que la corrí, pero fue una bonita experiencia. Tuve la oportunidad de estar en campeonatos panamericanos y Juegos Panamericanos. Uno de los más recordados para muchos chilenas y chilenos es Winnipeg, Canadá, en el año 1999, en donde logré la única medalla de oro para Chile. Ese año la selección estuvo integrada por muchos deportistas, en donde se lograron otras medallas. El oro fue de esta maratonista y me sentí súper orgullosa porque es una medalla que trabajé muchísimo para lograrla. Incluso antes de viajar dijimos que íbamos a pelear la medalla de oro. No nos creyeron mucho aquí en Chile, pero me fui a preparar a la ciudad de El Salvador, acá en la tercera región del país, para poder prepararme de 100% dedicada a eso y poder pelear esta medalla de oro. Así que es algo que me hace sentir muy orgullosa. 4 años después me tocó competir nuevamente en un juego panamericano en República Dominicana, en donde logré medalla de bronce. Y siempre yo hago una distinción sobre estas 2 medallas, porque yo siempre le pregunto a la gente, ¿qué es más importante para usted, el oro o el bronce? Y siempre la gente me responde el oro, obviamente. Yo siempre les digo, bueno, sí, el oro porque es el primer lugar, pero muchas veces el lograr un tercer lugar para uno tiene más relevancia porque hay situaciones que quizás no te permitieron llegar más arriba, que tú sabes el proceso que te tocó vivir para llegar a lograr esa medalla de bronce. Yo en ese año comencé a sufrir mis primeras lesiones
y la verdad competí en esa prueba lesionada, aguantando el dolor por todos lados, pero logré esa medalla que para mí tiene mucho significado por eso, porque fue un proceso muy duro, tener que prepararte todos los días sintiendo dolor por estar lesionado, y aún así tener que entregar lo mejor de uno, eh, para mí por lo menos tiene un valor muy grande. Y bueno, después terminé en México con un quinto lugar. Eh, en el año 2011 tuve nuevamente la oportunidad de ir a un juego panamericano en Canadá, en Toronto, en donde fue mi último juego panamericano. Una prueba muy dura, pero ya estaba en los últimos años de mi carrera como atleta. Eh, bueno, después de todos estos años de carrera, dentro de todas esas competencias, tuve la oportunidad de estar en 5 Juegos Olímpicos y el año 2016 logré convertirme en la primera deportista, la primera atleta a nivel mundial de haber terminado 5 maratones olímpicas. Así que 5 maratones olímpicos, de verdad, o 5 Juegos Olímpicos, habla de muchos años de dedicación. Yo fui a 5 Juegos, pero me salté uno. El año 2008 no fui a los Juegos de Beijing porque estaba mi cuarto hijo recién nacido. Por lo tanto, ese juego quedó ahí, entre medio, pero sí pude estar en Atlanta 1996, en Atenas 2004, Sydney 2000, en Londres año 2012, y mi último juego olímpico fue Río 2016, eh, en donde esa foto es de Río 2016, terminando el maratón. Y en ese juego también, aparte de haber ido a competir en el maratón, tuve la oportunidad de ser la abanderada de Chile gracias a la votación que me entregó todo el país, porque ese año se eligió al abanderado a través de votación popular. Y Chile me entregó ese hermoso premio. Si puedes avanzar, porque en la próxima foto, ahí, esa foto es del Estadio Olímpico. Me sentí súper agradecida de mi país porque después de estar 24 años representando a Chile, nunca me esperé que en mi último Juego Olímpico iba a ser la banderada. Ya no, ni siquiera soñaba con eso porque habían pasado muchos años y yo decía, ya no lo fui, así que no hay ninguna posibilidad. Pero justo ese año se hizo a través de votación popular y fue Chile quien decidió, así que yo muy agradecida de haber podido portar esa bandera. Ahora quiero compartir con ustedes alguna fotografía en donde ahí estoy en Londres, en los Juegos Olímpicos de Londres, pero ya previo a la competencia nos faltaban poquititos días para competir. Esto del deporte nos permite muchas veces conocer lugares, pero también conocer personas. Aquí estoy con grandes deportistas. El deportista, el más alto que se ve ahí, es de China, es un basquetbolista muy destacado. Por acá está Johan Blake, es compañero de Usain Bolt en la prueba de relevos. Ella es Dibaba, corredora de maratón, una de las mejores maratonistas del mundo. El lanzador de martillo, que es alemán, perdón, lanzador de balas, alemán. El deporte nos permite conocer y compartir con otras personas. Muchas veces no nos entendemos a través de nuestra lengua, pero sí podemos conectarnos de igual manera con ellos. A mi espalda está el Estadio Olímpico y al otro lado la Villa Olímpica, en esa villa es donde conviven todos los deportistas que llegan a los Juegos Olímpicos durante los 15 días que se comparten, los 20 días, en donde prácticamente esta pasa a ser tu familia, pasa a ser tu casa durante toda esa temporada. Y ahí mismo después se realizan los Juegos Paralímpicos. El hecho de estar fuera también, que no es solo ir a competir, a mí me tocó mucho estar concentrada en algunos lugares, entrenando semanas, en otros lugares, alejada de la familia, pero siempre uno se encuentra con otros chilenos en otros lugares del mundo. Una de las cosas lindas es que siempre uno encuentra a compatriotas
y logras compartir con ellos.